Hola a todos, buenos días, bienvenidos al premercado del día de hoy, en donde, como siempre, vamos a revisar los principales activos y también los resultados de una empresa que reportó ayer y que es una empresa que tiene bastante peso y bastante importancia, sobre todo en la parte del cloud y la parte de la inteligencia artificial, que es Oracle. Así que vamos inmediatamente a revisar los gráficos, vamos a acomodar acá la pantalla y nos vamos, como siempre, primero a las empresas que están reportando. Entonces acá nos vamos a Oracle, el cual venía haciendo, digamos, una trayectoria bastante interesante en este último tiempo. Venía obteniendo muy buenos earnings, que de hecho eh, acá el último earnings que tuvo fue bastante positivo y en el cual lo impulsó hasta la zona donde ahora está en el premercado de los 174,5 dólares. Posteriormente a eso bastante tiempo avanzando sobre la media 20. Acá se pegó solamente unas pequeñas pasadas a la media 20 sesiones, pero generalmente por encima de esta hasta el día de ayer, donde fue un día, digamos, un poco negativo en general para los mercados, impulsado principalmente por Nvidia, el cual no estaba teniendo un muy buen desempeño y llegó hacia la media 20 sesiones, pero podemos ver que tras los resultados ahora en el premercado están 174,4 a punto de abrir ya el mercado. Empezamos a hacerlo un poquito más tarde el día de hoy, esto ya que tuve un par de cosas que hacer. Así que acá viendo cómo Oracle reaccionó posterior, vamos a sacar un poquito acá los niveles, cómo reaccionó posterior a la entrega de resultados, tuvo algo acá, una pequeña recuperación, pero ahora también con un sesgo, digamos, bastante negativo Oracle con lo que está haciendo. Y ahora a 5 segundos de abrir el mercado, sin vivo. Acá también podemos ver cómo está el S&P 500 los futuros, en donde están en ser sobre los 5.050, los 5.060. Eh, ya abriendo el mercado, al parecer una apertura un poco alcista. Vamos a ir viendo de inmediato acá el S&P 500 cómo va abriendo. Y por ahora una apertura, mira, parece un poquito más a la baja, pero aún sobre VWAP. Así que por ahora los futuros aún en verde, subiendo un 0,13 los futuros del S&P 500. Y acá podemos ver que por ahora la apertura no es tan positiva, pero démosle un poco de tiempo para ir viendo cómo se va desarrollando. Lo mismo acá con el Nasdaq 100, el cual está ya casi superando los 21.500, ahí en 21.480. Y como pueden ver, bastante volatilidad, ya que abrió el mercado a las 11:30 de la mañana, 9:30 hora de Nueva York, hora de Chile, a las 11:30 de la mañana. Para los que ahí no tengan, digamos, esta misma geografía, puedan ubicarse, pero la apertura a las 9:30 de la hora de Nueva York. El Russell 2000 cayendo un 0,35%, esto en velas diarias. La verdad es que el Russell 2000 no ha andado tan positivo, de hecho perdiendo ahí un poco momentáneamente la media 20 sesiones. Y vamos a ver de inmediato, miren, ahí el S&P 500 en la apertura por ahora no está siendo muy positiva. Veamos acá el Nasdaq 100, el cual tampoco ha tenido una vela inicial muy positiva, pero tampoco eso nos va a indicar más o menos lo que puede hacer el mercado el día de hoy. De hecho, ahí podemos ver una pequeña mecha que está impulsando hacia los 21.500 y vemos ahí cómo está el Russell 2000, que este sí está cayendo un poco más. Y yo creo que el día de ayer no fue muy positivo porque hay bastante temor al dato del día miércoles, que es el IPC, y el día jueves, que es el IPP. Acuérdense que el IPC es el índice de precios al consumidor y el IPP es el índice de precios al productor. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, las dos caras de la moneda en cuanto al tema de los precios. Disculpen. Eso sí, como siempre, la métrica que mide la inflación, o sea, perdón, que mira la Fed para medir la inflación es el PCE, y ese está compuesto del IPC, del IPP y parte de la canasta de exportación, bienes importados y exportaciones. Algunas partidas, digamos, de esa cuenta. ¿Cuál es el tema? Es que el IPC tiene más peso que el IPP y por lo tanto el IPC es clave el día miércoles. Además de eso, tenemos que recordar que los últimos 3 meses la inflación no han sido muy positivos, tampoco es que haya subido, pero sí vemos un estancamiento en ella y por lo tanto esto empieza a generar temores, ya que en caso de que no sea muy positivo el dato, en el sentido que sea alto, o que se vea que no hay un progreso
en bajar la inflación al 2%, la Reserva Federal podría cambiar la trayectoria de tasas y justamente yo creo que eso es lo que está asumiendo un poco acá el Russell 2000, ya que podemos ver que el S&P 500 está ahora más débil en 0,05 arriba, el Nasdaq 100 está 0,25 prácticamente, pero está mucho más débil el Russell 2000. Y el Russell 2000 generalmente está mucho más ligado a los recortes de tasa, ya que son empresas que tienen deuda, digamos, en tasas no fijas, sino que más variables y por lo tanto les afecta a su flujo de caja libre el tema de tener tasas más altas en su endeudamiento. Entonces, por eso yo estimo, y puedo estar equivocado, pero es lo que puedo percibir, de que por eso está así hoy en día el mercado en cuanto a estos tres índices relevantes. Acá podemos ver que ayer cerró con un menos 0,61% el S&P 500, un menos 0,48% el RSP, que es el equiponderado, y el Nasdaq 100 un menos 0,84. Por lo tanto, vemos que ayer, como les decía, no fue un día positivo, pero tampoco podemos ver algo malo, ya que, por supuesto, hemos subido bastante estos últimos días y un día que no se suba o que tengamos una leve corrección, tampoco una corrección importante, pero que tengamos un leve ajuste, tampoco es nada del otro mundo y es normal dentro de los mercados financieros. Podemos ver que el índice SOX de semiconductores también estuvo un poquito más fuerte que el tema que el índice Nasdaq y por lo tanto eso también es positivo. El Bitcoin podemos ver que está teniendo un premercado un poco plano. Si lo vemos en velas diarias, ahí podemos ver que no es un gran avance, sigue manteniendo la media de 20 sesiones, acá la pasó, pero inmediatamente rechazó la zona y llegó a subir mostrando ahí unas mechas, digamos, reversivas hacia el alza, digamos, y por lo tanto Bitcoin podemos ver ahí que hasta ahora teniendo un día no tan positivo, pero obviamente que podría ir al alza y por lo menos lo que se ve ahora, Bitcoin nuevamente quiere ir a atacar los $100.000 que le ha costado mantenerse sobre ese nivel, lo cual era bastante predecible, a pesar de que muchos nos pusimos contentos cuando llegó a esa zona, pero era esperable que después cayera y fuera consolidando en esa zona y ojalá sobre esa zona a futuro. El oro subiendo, de hecho, miren cómo está saliendo de esa lateralización que veíamos la semana anterior. El día de ayer subió y hoy en día también subiendo. Yo creo principalmente por esta incertidumbre que hay sobre la inflación del día de mañana. Recuerden que el oro siempre es un hedge contra la incertidumbre y esta puede ser monetaria, geopolítica o de distintas índoles. Así que ahora yo creo que es un tema más de los recortes de tasas, ya que tensiones geopolíticas no han aumentado, siguen habiendo problemas en Medio Oriente, en Rusia con Ucrania, pero gracias a Dios estos no han ido en alza, no han ido en aumento y las tensiones no se han ido agravando. Y tampoco, digamos que hay muchas noticias negativas de otro tipo, por lo tanto, se podría asumir de que esta cobertura ante la incertidumbre hoy en día es por incertidumbre monetaria o el tema, como les dije, de la inflación. El VIX ayer rebotando, digamos, de esta zona que cerró el día viernes, que estaba bastante bajo en una zona de 12,7, rebotando al alza, llegando a la zona casi de los 14, 14,22, y hoy día, al parecer, no va a poder superar la media de 20 sesiones a menos que empecemos a ver liquidaciones y mayores caídas, digamos, en los índices. Así que esperemos de que esto no suceda. De hecho, podemos ver ahí, miren, no está muy positivo la apertura del mercado, cayendo un poco bajo la VWAP, haciendo una pequeña reversión, pero vemos que ahí está luchando con esa zona de la VWAP el S&P 500 y bastante volatilidad en la apertura. Podemos ver que está un poco más fuerte acá el Nasdaq 100, el cual sigue presionando a la zona de los 21.500 puntos, donde hay ahí una muralla de opciones bastante importante y por eso está ahí chocando con esa zona, pero al parecer quiere ir a superarla. Volvemos acá al VIX, estábamos revisando para poder entender más las dinámicas del mercado, ya que está justamente en horario spot, cosa que no siempre pasa, ya que como les dije, lamentablemente no pude hacer el premercado antes ni el día de ayer por temas personales. Así que ahí 0,35 subiendo el VIX, por ahora nada preocupante,
estando bajo la media 20 sesiones, se ve que le ha costado ir a presionar esa zona, así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. En cuanto al MOVE, que es el símil del VIX, pero para la renta fija, subiendo un poco de este nivel mínimo que llegó em, en 83,2 prácticamente, pero nada del otro mundo, a pesar de que es un alza de casi el 3%, pero para lo que son este tipo de instrumentos financieros que tratan de estimar la volatilidad que van a tener estos mercados, por eso se llama volatilidad implícita o volatilidad esperada, no es la realizada, que es muy diferente, la realizada es la que ya pasó y esta es la que se espera a futuro, está subiendo, pero por ahora nada muy complejo, bajo el nivel de 90, de 100 y el más importante de 150. Acá sí podríamos ver algunas cosas un poco más interesantes como el DXY, que luego nuevamente sube de este nivel de los 106, pero está ahora chocando ahí con la media de 20 sesiones y vamos a ver si la logra superar para volver a lo mejor ir a buscar estos 107, 107,5 o choca acá con la media de 20 y vuelve a hacer una caída, ojalá ya hasta esta zona de las medias de 100 y 200 y hay que recordar que el DXY es muy importante para los mercados financieros ya que mide el dólar contra las otras monedas más fuertes del mundo y obviamente que esto nos da un proxy de la parte económica. Además, también el dólar, hay que recordarlo, que además de esta parte económica, tiene una importancia como prima de financiamiento para operaciones de mercado, para operaciones de institucionales, hedge funds, etcétera, en los mercados, digamos, ya de inversores más profesionales o institucionales. Por lo tanto, si este sigue subiendo, la prima de financiamiento es mayor, esto destruye liquidez y esto obviamente que afecta a los mercados de renta variable que están, queramos o no, al igual que los de criptomonedas, los activos de más riesgo, están asociados en cierta forma en función de la liquidez, o se podría decir que son en función de la liquidez y algunas otras variables también relevantes. Acá podemos ver las tasas a 2 años que son muy importantes para ver cómo está viendo la situación, el mercado en cuanto a las tasas, y acá voy a revisar algo que se los voy a mostrar después, y por lo tanto está subiendo un 0,34%, nada tan importante hasta ahora, bajo la media de 20, pero le cuesta caer a esta zona del 4% en donde está esta media de 200 sesiones. Así que ojo ahí con las tasas de 2 años, a pesar de que ahora todavía siguen diciendo que las tasas van a bajar, pero ojo, mañana con la reacción al dato de IPC y también con el dato de IPP que va a afectar, pero se espera que no de la misma magnitud que el IPC. Obviamente que esto se espera, siempre puede cambiar y obviamente que no muchas veces lo que espera el mercado es lo que realmente sucede, pero es lo más probable y lo que podemos asumir como el resultado más probable. Acá podemos ver en las tasas de 10 años cómo suben del nivel del 4,2 levemente sobre la media de 200. Se sigue limpiando esta zona y la verdad es que ha sido bastante dura y yo creo que la subida del lunes y martes está siendo netamente por este tema de la inflación. Hay que recordar que hemos visto varias veces que dentro de los factores económicos, obviamente que hay otros factores como por ejemplo puede ser el carry basis trade, que es una operativa que hay en torno a los futuros y a los mercados al contado de tasas de largo plazo, sobre todo el bono a 10 años, que es una referencia, pero en la parte económica lo que más influye son los datos de inflación, son los datos de empleo y que esto está ligado con el crecimiento, por lo tanto, al final es empleo-crecimiento el otro factor, y el último son la trayectoria esperada de la Reserva Federal de sus tasas. Pero obviamente que acá lo que debe estar influyendo, porque la trayectoria justamente está influida por el empleo y por la inflación, es que se puede esperar una inflación más alta y eso es lo que podría estar descontando ahora los mercados de deuda. Hay que recordar que las acciones las mueven tres, entre otros, de hecho cuatro factores principales, como les decía, la liquidez, los datos económicos, los bonos y también el riesgo. Y le recuerdo que los bonos, porque en la estructura general de capital es mucho más importante la deuda que la parte del patrimonio, de hecho es un tamaño mucho más grande dentro de las economías y siempre al final las acciones terminan un poco respondiendo a lo que hace el mercado de bonos, que es más predominante que el mercado de acciones en cuanto
a esta estructura de capital y también a volumen de capitales. Las tasas de 20 años más o menos haciendo el mismo movimiento, la misma trayectoria que las de 20, pero acá chocando un poco con la media de 100 sesiones y por ahora no la puede superar, que es la zona justamente casi del 4,5%. Acá podemos ver que en el caso de los 10 hay 200 sesiones, hay que también los que no siempre ven eh, el premercado conmigo, la media de 20 yo la veo como amarilla, la media de 200 roja y la media de 100 en verde. Y por último, el petróleo, el cual sigue bajo los 70, bajo la media de 20 y se puede con una estructura levemente bajista, ya que igual está un poco lateral. Por eso acá si vemos desde acá, desde que chocó con la media 200, está haciendo una estructura bajista, pero acá bastante lateral, por lo tanto, algo así como una estructura lateral bajista, pero por ahora lo importante es más que la estructura, es que el petróleo no está significando un dolor de cabeza para la inflación, ya que esto podría empezar a pasar si sube los $70 y después ya empieza a pasar estas medias eh, de 100 y de 200 sesiones en 71,5 aproximadamente y 76 aproximadamente también. Entonces ya con esto estamos revisando más o menos lo más importante del premercado, un breve resumen, Oracle cayendo un 8% prácticamente debido a sus resultados del día de ayer. Ahí podemos ver la vela, miren, ahora igual está algo recuperando, vamos a ver Oracle, acá podemos ver cómo Oracle que cayó y ahora en la apertura está volviendo a subir, así que veamos ahí si tiene realmente recuperación, aún en zona de VWAP, así que todavía no cantaría victoria con Oracle, pero mostrando algo de recuperación. Yo creo que ahí yo veo velas de 15 minutos, está nuevamente esa mecha, está volviendo a subir, superó los 21.500 puntos con fuerza y por lo tanto eso puede estar siendo un impulso un poco alcista. Veamos el Bitcoin, el cual, claro, le está costando un poco más, pero está en una zona bien alta, casi de $98.000. Así que ahí podemos ver el premercado, bastante volátil en la apertura y por ahora Oracle cayendo, el Nasdaq y el S&P 500 al alza, más impulsados por la tecnología que está un poco más fuerte como pudimos ver, el Russell 2000 cayendo, ya que podría estar siendo más afectado por estas perspectivas de en el fondo mayor inflación y menor recortes de tasa, que veamos si es que va a ser realmente así, hay que esperar al dato de mañana. El Bitcoin subiendo, el oro subiendo bastante fuerte, y esto justamente por lo que les decía de esta cobertura, el VIX ahora cayendo, el VIX ahora cayendo, de hecho ahí estoy poniendo la vela y acá en 15 minutos el VIX, claro, como está subiendo el mercado, el VIX está cayendo, pero también al alza, muy probablemente esto por el tema del dato de mañana. Así que mañana vamos a hacer premercado y luego vamos a ver el dato en vivo para ver la reacción ahí justamente en directo. Así que espero que puedan participar y que estén muy bien el día de hoy, que tengan muy buenos trades y en general que les vaya excelente. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.